Ya, vamos a empezar con enfermedades de curso crónico no transmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la epidemiología nosotros tenemos la vigilancia epidemiológica de aquellas enfermedades que van a tener algún problema o van a cursar con una amenaza de epidemia o endemia. Por lo tanto, son enfermedades que requieren de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Pero estas son de tipo crónico y no son transmisibles. ¿Qué quiere decir eso? En el concepto de la OMS dice que las enfermedades no transmisibles son aquellas que se transmiten de persona a persona. En realidad va a producirse un contacto directo. Y tampoco van a ser transmitidas por un reservorio inanimado, como conocemos nosotros como contacto indirecto. Son de larga duración y se producen principalmente por reacciones del propio organismo como consecuencia de un mal estado o un mal estilo de vida. O sea, estas enfermedades como conjunto no transmisibles que son objeto de vigilancia epidemiológica según la OMS, son aquellas enfermedades que se van a constituir como consecuencia de un mal hábito de vida que nosotros vamos teniendo, pero en un curso crónico, ¿no? De meses, de años. Hay datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que las enfermedades no transmisibles matan a más de 36 millones de personas cada año. ¿Ya? Y el 50% de todas estas muertes por enfermedad no transmisible se deben a enfermedades cardiovasculares. Entonces, más de la mitad y la mayor cantidad de enfermedades transmisibles se tienen como factor principal el problema cardiovascular. De estos, el 80% de las defunciones, del 80% de estas defunciones, 29 millones se producen en países de ingresos bajos y medios. Y eso es verdad, porque la mayoría de los problemas de malos hábitos de estilo de vida se dan en estos países en desarrollo y con pirámides poblacionales con pico hacia arriba. Más de 9 millones de estas muertes son atribuidas a las enfermedades no transmisibles y se producen en personas menores de 60 años de edad. Por lo tanto, en América y en ciertos lugares de África, la pirámide poblacional que tiene el pico hacia arriba, van a morir la mayoría de las personas que son menores de 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas personas que son la fuerza productiva de sus países, ya van a morir de manera muy temprana, ¿ya? Quiere decir que estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares en general constituyen la mayoría de las defunciones, ¿ya? Con respecto a las enfermedades no transmisibles, pero también hay otras enfermedades que están en este grupo que producen una tasa de mortalidad tan alta, ¿ya? Entre ellos está el cáncer, ¿ya? Con 17.3 millones al año. Luego tenemos las enfermedades respiratorias que ya hemos estudiado con 4.2 millones y la diabetes que va a tener una cifra de 1.3 millones al año de muertes por este problema, ¿no? Entonces son enfermedades crónicas que nos van a dar una alerta epidemiológica porque están produciendo una vigilancia epidemiológica. Estos 4 grupos de enfermedades son responsables de alrededor el 80% de las muertes por las enfermedades no transmisibles. Entonces son 4 grupos, las cardiovasculares, las de cáncer, diabetes y las enfermedades respiratorias. Y eso se suman los accidentes en el trabajo, ¿no? Además hay que compartir el riesgo con 4 factores, ¿no? Los factores del tabaco, la inactividad física, el uso indiscriminado que tienen en algunas sociedades el alcohol y las dietas malsanas. Entonces, todos estos factores van a provocar que existan estas enfermedades crónico-transmisibles. Pero estas van a tener características. Y estas características y causas, sobre todo, van a ser los malos hábitos en los estilos de vida que uno va adquiriendo a lo largo de su vida. Estas enfermedades no se van a presentar de manera aguda o de manera rápida. Van a ser estos malos hábitos tan continuos
con unos desarrollos lentos e insidiosos. Insidioso quiere decir que va solapado, que va lento, no va a ir de manera progresiva, entonces nosotros no vamos a sentir la diferencia. ¿Qué efectos va a tener? Un proceso inflamatorio crónico destruyendo los tejidos de ciertos órganos y también la interferencia de la función corporal como consecuencia de este problema de los tejidos y la inflamación crónica. Debemos prevenir nosotros como epidemiólogos o estudiantes de la materia de epidemiología para poder minimizar los efectos que estamos conociendo con las enfermedades degenerativas crónicas. La epidemiología junto con la medicina social se va a encargar de hacer esa vigilancia de la salud pública para minimizar los efectos que tienen estas enfermedades degenerativas crónicas, porque ya les había explicado que se van a dar en esos grupos etarios en países en desarrollo y van a afectar mayormente a los menores de 60 años. Vamos a empezar a ver una de las primeras enfermedades que nos va a dar estos datos de salud pública y de problemas de salud pública, por ejemplo, la hipertensión. No, las enfermedades no transmisibles más comunes que nos dan las tasas de mortalidad va a ser la hipertensión. Y la hipertensión va a ir de la mano con los problemas cardiovasculares. Y los problemas cardiovasculares van a ir de la mano con los problemas de obesidad. Y obviamente estos se van a enlazar al problema de la diabetes. Y luego tenemos un grupo no de inmunodepresión, que son los pacientes que tienen cáncer. Vamos a empezar dando el concepto del problema de la hipertensión. Esta hipertensión arterial es una enfermedad crónica y asintomática que se va a dar durante mucho tiempo y que no va a provocar muchos síntomas ni signos específicos, ¿ya? Se va a caracterizar por un incremento de las cifras de presión sanguínea, tanto sistólica como diastólica. Cuando hablamos de este gráfico, si se fijan aquí, dice que una presión normal está entre 120 y 80, ¿no? 120 sistólica, 80 diastólica. Estas cifras no deberían subir, pero cuando empezamos a tener una hipertensión, estamos con la cifra de 140, 90. Esto siempre y cuando se den en los menores de 60 años. ¿Qué es lo que pasa en los mayores de 60? Y pocos colegas tienen conocimiento. Cuando tenemos enfrente de nosotros un paciente de tercera edad, por el mismo hecho del envejecimiento y por el mismo hecho de acumular capas de grasa o la arteriosclerosis que nosotros tenemos y la ateroesclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y venas, esta cifra de 140, 85 hasta 90 llega a ser una cifra normal para una persona de la tercera edad. Entonces, no pretendan encontrar las cifras de 120 igual o menor a estas cifras para detectar un paciente que tenga una normotensión. Estas cifras van a incrementar a lo largo del tiempo y en el continuo de la vida. Lo que se necesita hacer es vigilancia, ¿no? Para poder detectar a tiempo mediante una técnica tan simple que es la tensión arterial y medir la presión, ¿ya? Esta hipertensión se va a asociar a tasas de mortalidad considerablemente elevadas, ¿ya? Como les estaba explicando, está relacionado a problemas cardiovasculares. Ahora, cerca de 1.000 millones de personas a nivel mundial tienen problemas de hipertensión. ¿Cómo se clasifica la hipertensión? Y vamos a utilizar los datos del AHA del 2017, la Asociación Americana del Corazón. Normal lo vamos a considerar menor a 120 la sistólica y menor a 80 la diastólica. Y si se dan cuenta, va a ir elevando de poco y de poco hasta llegar a una crisis hipertensiva de mayor a 180 y mayor a 120 la diastólica, constituyéndose ya una emergencia, ¿no? Una emergencia donde el paciente ya corre realmente en minutos el problema de perder la vida. Entonces, esta clasificación la deben conocer. De normal, normal alta o elevada, alta y una alta ya consistente durante el tiempo. Entonces, debemos tener mucho cuidado y supongo que ustedes ya saben manejar el tensiómetro o el esfigmanómetro para poder hacer estas mediciones. ¿Qué causas vamos a tener para
este problema hipertensivo. Dentro de las causas tenemos la excesiva ingesta de sal. Yo creo que este es el factor más predisponente para la hipertensión. Cuando nosotros ingerimos sal en cantidades grandes, ¿ya? Nosotros estamos haciendo que nuestro medio interno sea hiperosmolar, ¿ya? Al hacer hiperosmolar el medio interno, o sea, hay más soluto en nuestro sistema, al beber agua lo que estamos haciendo es retener el líquido dentro de nuestro cuerpo. Al retener ese líquido dentro de nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es aumentar la volemia en este cuerpo. Esta volemia se va a aumentar y vamos a tener un aumento de la presión. Acuérdense el ejemplo sobre las mangueras al momento de regar el jardín. Hagan de cuenta que esta es una manguera, esta es una arteria. Cuando la luz de la manguerita es más delgada, hay más presión. Nosotros podemos hacer presión y aumentar el chorro para que llegue más lejos de nosotros. Pero cuando la manguera es más amplia y hay más luz, esa presión baja. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos que abrir el grifo y aumentamos el volumen de agua, o cuando cerramos el grifo y disminuimos el volumen. Entonces, cuando comemos bastante sal, lo que estamos haciendo es retener agua en nuestro cuerpo y de alguna manera va aumentando la presión y la volemia que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿No? Si comemos sal, salado, porque nos gustan los sabores cuando tenemos que comer la comida, las comidas muy saturadas en bebidas en aceite y fritadas son las que más, son aquellos alimentos que contienen más cloruro de sodio o sal. Si continuamos durante mucho tiempo con esto de la sal y comidas grasosas, con el tiempo vamos a ir acumulando estas placas, ¿ya? Estas placas de grasa que son arteriosclerosis, que van a llegar a disminuir la luz del vaso sanguíneo. Por lo tanto, va a aumentar la volemia y va a aumentar la presión sanguínea. Esto con el tiempo, con los años y con el continuo desgaste, va a provocar también problemas en los riñones, ¿ya? Y sistema nervioso y los vasos sanguíneos. A todo esto se va a juntar varias hormonas del cuerpo que van a provocar problemas hipertensivos a órganos blancos. Hay que tener mucho cuidado con la sal, con el alcohol, con el cigarrillo y el aumento de peso. Si nosotros entendemos un poquito mejor estos factores de riesgo, vamos a ver que la obesidad es un gran factor de riesgo para tener hipertensión. Y uno de los factores que afectan más al sector salud, nuestra profesión, es el estrés y la ansiedad. Cuando tenemos este problema de estrés y ansiedad a nivel cerebral, nosotros queremos compensar ese problema a través de las endorfinas cerebrales buscando placebos, o sea, buscando algo que me genere placer y bienestar ante este estrés y ansiedad que obviamente tenemos los médicos y los estudiantes de medicina. Este estrés nosotros traducimos en querer comer y generamos obesidad. En querer fumar y generamos un hábito de fumar. Queremos bajar el estrés y generamos el hábito del alcohol. Y por qué no decir también de algunas drogas que consumen, ¿no es cierto? A veces los profesionales o los estudiantes. Entonces, obesidad, estrés, beber demasiado alcohol, excesivo en sal en la dieta, tener antecedentes familiares de hipertensión arterial, nos va a provocar problemas de prediabetes. Juntamos todos estos factores de riesgo y vamos a empezar a debutar con hipertensión. ¿Qué consecuencias me va a traer estos malos hábitos de vida? Un posible preinfarto y un ataque cardíaco, ¿no? Y si me va a provocar el ataque cardíaco, yo antes tendría que haber tenido estas arterias taponadas con grasa para crear en la coronaria derecha y en la coronaria izquierda una insuficiencia cardíaca. Como esa presión está continua, llena de sal y aumento de presión a nivel de las nefronas, a nivel de los riñones, también vamos a tener una insuficiencia renal con el tiempo y toda la suma de estos problemas a lo largo del tiempo me va a provocar una muerte temprana. Ahora,
Si yo quiero entender la historia natural de la enfermedad desde el punto de vista de la epidemiología, debo conocer los factores principales que contribuyen a la hipertensión y las complicaciones que vamos a tener. Hay factores determinantes sociales, como por ejemplo la vivienda, la educación, ingresos, envejecimiento, urbanización, globalización. Todos estos factores van a afectar para que yo tenga un factor de riesgo para la hipertensión. Solo si vemos la educación como ejemplo, los hábitos de vida hacen mucho para que haya una persona saludable. Hay factores de riesgo conductuales. ¿A qué me refiero? Las dietas malsanas, ¿no? Nosotros preferimos y tenemos que ser sinceros en este aspecto. Si me van a ofrecer una hamburguesa, yo prefiero 1000 veces la hamburguesa que me ofrezcan un plato de ensalada. ¿Por qué? Porque lo que busca el cerebro es satisfacción. Eso es lo que buscamos todo el tiempo, satisfacer, satisfacer y satisfacer. Y como no tiene sabor la ensalada, lo dejamos a un lado y nos vamos por las frituras. El tabaquismo, lo mismo. El sedentarismo, ni qué decir. Como médicos o como futuros médicos ustedes, vamos a estar sentados en una consulta, haciendo historias clínicas y vamos a quedar en el sedentarismo otra vez. Uso nocivo del alcohol, bebedores sociales, ¿no? Al menos esto se ve muchísimo en la juventud, entonces nos va a provocar también factores de riesgo. A eso se va a sumar los factores de riesgo metabólicos. ¿A qué me refiero? Si ya tenemos problemas de tener hipertensión, vamos a tener también al consumir grasas hiperlipidemias, prediabetes, diabetes, aumento de peso, obesidad, síndrome metabólico y al final vamos a constituir una hipertensión arterial que me van a provocar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infarto a miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. Y estas enfermedades van a ir a la par de los problemas renales o las nefropatías. A nivel mundial, ¿qué podemos observar con la hipertensión? En el mundo, estas enfermedades cardiovasculares que están en el conjunto del problema de la hipertensión, porque la hipertensión simplemente es el inicio de los problemas, son responsables aproximadamente de 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total de todas las muertes que teníamos hace un momento relacionadas a las enfermedades no transmisibles crónicas. Entre ellas está la hipertensión y causan anualmente la hipertensión solamente 9,4 millones de muertes. Entonces, solo por el hecho de que nosotros estemos aumentando las cifras de la tensión arterial, vamos a entrar de tasas de mortalidad a nivel mundial. Y la hipertensión va a provocar todas estas anomalías, pero se va a definir mayormente, habíamos comentado hace un momento, en los países, ¿no es cierto?, en desarrollo. Fíjense, todas las áreas que están con amarillo, tenemos inclusive más datos de niveles y cifras de tasas de mortalidad altas. Esto es con respecto de la hipertensión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí estaríamos viendo hipertensión. ¿Todo está claro o hay alguna pregunta? No, doctor. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a pasar a la segunda enfermedad crónico-degenerativa que va a conformar este grupo de vigilancia epidemiológica. Otra enfermedad que es preocupante es la diabetes. ¿Ya? La diabetes es aquella condición en la que el cuerpo no puede producir ni usar insulina de manera correcta. Esta insulina llega a ser la hormona que normalmente produce el páncreas en las células beta del páncreas, porque regula los niveles de azúcar que yo voy a tener en sangre y me permite en mi cuerpo utilizar la energía que se absorbe a nivel intestinal, ¿no? Con todos los tipos de azúcar que nosotros consumimos, que se traduce en energía metabólica. Sin esta insulina, las células no pueden obtener esta energía. Por lo tanto, la diabetes no puede ser curable, pero sí es tratable. Una de las consecuencias que más se ven son las lesiones, ¿no?, del pie diabético. Ahora, para poder ver estas enfermedades y reconocer y conocerlas un poco mejor, las clasificamos en la diabetes. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aquella diabetes
tipo 1 va a ser de prevalencia en la raza blanca y es independiente de la insulina. ¿Qué quiere decir independiente? Que tienen un problema metabólico donde no tiene que ver la insulina en el problema diabético, ¿ya? Ya hay otro tipo de problemas. El tipo 2 es más frecuente, es lo que la mayoría de las personas tienen y no depende de la insulina, ¿ya? Entonces, estas personas de insulino dependientes y no insulino dependientes van a estar dentro de la clasificación de los problemas de diabetes. ¿Qué síntomas yo voy a tener cuando yo tengo diabetes o qué síntomas podrían darme la idea de que yo estoy empezando a tener prediabetes? Si yo tengo sed constante durante el día, si tengo un deseo frecuente para orinar, si hay fatiga, hay visión borrosa y hay la sensación de hambre todo el tiempo y a pesar de que yo como bastante, estoy empezando a perder peso, yo ya tengo que pensar que tal vez estoy teniendo algunos síntomas de prediabetes. A esto se suma un dolor de estómago, náuseas y vómitos y el paciente se siente totalmente confundido, ¿no? Si se dan cuenta, hay un montón de síntomas que nos van a dar idea y nos van a poder dar una para poder hacernos nuestra glicemia capilar. Ahora, ¿qué factores de riesgo yo voy a tener para que exista esta diabetes? ¿No? Hay factores de riesgo. Antiguamente en los libros de medicina interna nos hablaban de la edad. Nos decía, cuanto más edad tiene el paciente, más es el factor de riesgo para tener diabetes. Pero hoy en día estamos viendo niños con problemas de peso y obesidad, niños que prácticamente empiezan a estas comidas chatarras y provocan en ellos el síndrome metabólico y la prediabetes infantil. A esto se suman los antecedentes familiares que uno puede dar, historia familiar, y no tanto desde el punto de vista genético, ¿no? De donde las células beta del páncreas no sintetizan ningún tipo de insulina, ya en el tipo 1, sino que aquí ya vemos conductas y estilos de vida familiares, ¿ya? Donde la familia le gusta comer grasoso, le gusta comer comida rápida y no hay ese estilo de vida saludable, de comer sano y hacer ejercicio. Entonces, los antecedentes familiares van a ser un factor de riesgo. Que el consumo excesivo de tabaco y alcohol también me van a dar un factor de riesgo para que yo desarrolle la diabetes, ¿no? Y el consumo excesivo de azúcar. Aquí está el ejemplo que les daba hace un momento, ¿no? Si yo les ofrezco en este momento un platillo con una manzana verde y un platillo con una buena tajada de torta, ¿qué van a elegir? ¿Qué elegir? Siendo sinceros. La torta. La torta, yo también elijo la torta. ¿Por qué? Porque visualmente, exacto, visualmente a mí me atrae bastante, ¿no? Yo quiero la torta porque es dulce, porque es suave, porque visualmente me atrae los colores que tiene. Entonces, nosotros estamos aún con el conocimiento de que la torta nos puede provocar problemas en la salud, nosotros dejamos de lado la fruta. Y esa es una actitud que tenemos desde niños, manejamos hasta jóvenes y seguramente lo vamos a mantener hasta tener la diabetes, ¿no? Ahí recién nos vamos a tener que portar bien y elegir la manzana. Pero tenemos que ser nosotros muy maduros. ¿En qué sentido yo digo? Si nosotros educamos al niño a escoger bien sus alimentos y nosotros apoyamos a que se escoja la manzana, nosotros tenemos que ser los primeros ejemplos de los pequeños y de los pacientes a escoger una buena dieta saludable y a cuidar de la salud. Porque si no estamos pidiendo que nuestros pacientes hagan lo que nosotros no hacemos, ¿no? Ahora, uno de los tipos de diabetes tipo 1, tipo 2 y que dependen de la diabetes infantil o la diabetes normal que conocemos, también existe la diabetes gestacional. Esta diabetes se detecta por primera vez en el embarazo. Ya cuando una mujer se embaraza, lastimosamente por cultura en algunos países piensa que debe alimentarse por 2 desde el principio.
Cuando por literatura científica sabemos que a partir del 5º mes recién el neonato, o sea, el bebé recién va a crear, ¿no es cierto? Recién va a tener los requerimientos para aumentar peso y volumen. Hasta el 5º mes, ¿ya? Este producto que es el pequeño neonato puede subsistir con todo lo que tiene la madre. La naturaleza está activada para que no le falte nada a este nuevo ser. ¿Quién va a estar en detrimento? La madre. Si nosotros damos sulfato ferroso, si nosotros damos hierro, si nosotros damos suplementos vitamínicos, no es para el neonato, porque el neonato ya tiene garantizado toda esta dotación. Nosotros lo que estamos haciendo es reponer a la madre lo que está gastando. Y a partir del 5º mes recién necesitan el valor calórico ambos. Y ahí recién la mujer puede empezar a comer, pero no pues comer, no es cierto, lo que nos gusta. Tiene que empezar a comer saludable, con mayor cantidad hipercalórica e hiperproteica. Por lo tanto, esta mamá que no tiene esos conocimientos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a comer todo lo que quiera con la excusa de que está llevando un nuevo ser en su vientre. Y ahí debutamos lastimosamente con la diabetes gestacional. Una vez que esta madre tiene diabetes gestacional, puede continuar con esa diabetes a lo largo de su vida, ¿no? Y realmente tener una mujer embarazada diabética es un gran problema. Es un gran problema para los ginecobstetras, porque hay otros tipos de factores y lesiones a nivel de sus órganos blancos. Tengo 10 minutos para hacer retroalimentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo nuestras diapositivas. ¿En qué hemos quedado? Que las enfermedades de curso crónico no transmisibles son aquellas enfermedades que no se contagian ni por forma directa ni por forma indirecta y que me van a producir reacciones de mi propio organismo como consecuencia de las decisiones personales que yo tengo con un mal estilo de vida. Dentro de estos estilos o enfermedades no transmisibles, yo voy a tener como primer lugar a los problemas cardiovasculares, en segundo lugar van a estar los problemas de cáncer, en tercero las enfermedades respiratorias que hemos visto en la anterior unidad y también la diabetes con 1.3 millones. Y a esto vamos a aumentar factores de riesgo, ¿no? El fumar, el beber, las drogas, el estarse sin actividad física, el tener las comidas realmente grasosas y rápidas, el estrés, me van a conducir a qué? A problemas, ¿no? A causa de malos hábitos, desarrollo lento de esos hábitos malos, un proceso inflamatorio crónico con destrucción de tejidos y posiblemente problemas a nivel de los órganos blancos donde se ataca esta enfermedad. ¿Cuál es nuestro propósito como epidemiólogos? Minimizar estos efectos a través de la prevención primaria, ¿no? Igual que la medicina social. Habíamos dicho que estas enfermedades no transmisibles, las más comunes son hipertensión, problemas de la sola obesidad y también el cáncer. Habíamos dicho que la hipertensión es una enfermedad crónica que no tiene síntomas. Nosotros podremos estar con cifras altas de hipertensión y al final vamos a saber simplemente que estamos mal por el hecho de tener las cifras de la diastólica y la sistólica y que jamás deben bajar, mejor dicho, jamás deben superar 120 sistólica, 80 diastólica. Y en los ancianitos podemos permitirnos encontrar 140, 85 a 90. Eso no nos tiene que asustar. ¿Qué causas para la hipertensión? Sal, alcohol, cigarrillo y aumento de peso. Y nunca olvidar esto, ¿no? El estrés y la ansiedad. Por favor, cuando ustedes sientan ganas de comer, ¿realmente son ganas de comer o es ansiedad? ¿Realmente es hambre o es sed? Entonces tenemos que aprender a traducir lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, ¿ya? Las consecuencias de estos factores de riesgo: ataque preinfarto, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares.
Dentro de los factores que contribuyen a la hipertensión, tenemos factores determinantes sociales, tenemos de riesgo conductual, riesgo metabólico, para culminar en la enfermedad cardiovascular y nefropatías. Hemos visto que a nivel mundial la hipertensión va a tener una tasa de al menos del 45% de las muertes, de la totalidad de muertes que tenemos en la tasa de mortalidad mundial. Habíamos visto que la diabetes es una condición en la que no tenemos la hormona insulina por un problema de las células beta del páncreas, quien como hormona nos va a permitir absorber la cantidad de azúcar que tenemos para que sean el punto de energético metabólico para que utilice nuestro cuerpo. Entre los síntomas teníamos sed, fatiga, visión borrosa, deseo frecuente de orinar, o sea, poliuria, hambre en exceso, aunque haya mucha comida y comamos bastante, nosotros vamos a empezar a perder peso y náuseas, vómitos y dolor de estómago. ¿Cómo se clasifica la diabetes? En tipo 1 y tipo 2. Insulino dependiente y no insulino dependiente. ¿Qué factores de riesgo teníamos para tener diabetes? Las mismas que las anteriores, ¿no? Tal vez un antecedente familiar, problemas de exceso en el consumo de tabaco y alcohol, las dietas, ¿no es cierto? Nada inteligentes que nosotros escogemos a pesar de que tenemos conocimiento, y el exceso consumo de azúcar, ¿no? Nos encanta todo lo que es dulce, nos encanta todo lo que es grasoso. ¿Cuándo podemos debutar diabetes? En la niñez, en la edad adulta mayor y también cuando nosotros estamos en gestación.